Ya, muy bien. Entonces, a ver, les explicaba lo siguiente. Por ejemplo, para que ustedes entiendan qué es el trading intermedio, trading intermedio son los principios de cómo es que ustedes deben analizar el mercado, ¿cierto? Sobre el gráfico. Entonces, por ejemplo, a partir de indicadores, ¿cierto? Entonces ya ustedes deben saber para qué sirven los indicadores, lo vamos a utilizar o no, nos sirven o no, todas esas cosas, vamos a empezar a desglosar, ¿cierto? Entonces, eso es un principio sobre, bueno, para los análisis técnicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo, eh, manipulación de mercado, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que saber qué es manipulación de mercado, porque si yo en un momento voy a hablar sobre manipulación de mercado, entonces si no conocen el concepto y no saben qué es manipulación de mercado en el gráfico, entonces ustedes no van a entender, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros hablamos, por decir, de tendencia de un mercado, entonces ustedes tienen que saber cuál es la tendencia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se llama tendencia? Entonces, todo eso es lo que vamos a avanzar en trading intermedio. Obviamente todo va a ser práctico a partir de indicadores para abajo. ¿Ok? Entonces, ahora generalmente muchas personas lo conocen como trading avanzado, alguna estrategia que ellos recogen de todo lo que es trading intermedio, ¿cierto? De aquí de trading intermedio vamos a suponer que una persona agarra y dice, no, yo trabajo con acción de precio, ¿cierto? Y la persona empieza a armar, no sé, un indicador con FIBO o con alguna zona de compra-venta o soporte o resistencia, dependerá ya cuál sea su estrategia. Todo esto empieza a armar y lo traducen en trading avanzado, ¿ok? Generalmente muchos lo llaman de esa forma. Pero en este caso, ustedes aquí en trading avanzado lo vamos a tomar con este nombre, estrategia y técnica. En este caso, lo que ha recogido de todo lo que ya conocía el maestro Lucas, él ha descubierto este formato de poder analizar el mercado. Entonces, vamos a volver a repasar todo lo que avanzaron con el maestro Lucas. Por ejemplo, uno de ellos, el primer punto, ustedes avanzaron cómo poder analizar el mercado en una semana, ¿cierto? Entonces, análisis completo semanal. Entonces, el primer punto es de que ustedes deben definir cómo deben encontrar el inicio al final de un mercado. Luego deben definir el mercado con una zona de compra encontrando el final del mercado, ¿cierto? Y luego vamos a empezar a fundamentar esa zona. Entonces, después el otro análisis es también semanal, buscando las primeras compras, ¿cierto? Ustedes ya avanzaron eso, si es que ustedes lo recuerdan. Muy bien. Y el análisis completo diario, esto acá lo vamos a avanzar conmigo. Ya el maestro Lucas casi poco nos lo enseña esto, analizar en diario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué oportunidades nos puede presentar el análisis, bueno, analizar en un día, ¿cierto? Con la finalidad, bajo este mismo concepto, ¿cierto? Bajo el concepto de también encontrar de dónde inicia el mercado y dónde va a terminar, pero ya en un día y no así en una semana. Muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a avanzar, lo vamos a repasar de forma, eh, en este caso de forma ordenada para que ustedes lo puedan entender mejor. Y después de eso ya vamos al finalizar de todo esto, vamos a operar en vivo, ¿ok? Conmigo probablemente una a dos sesiones vamos a operar en vivo y con eso estarían terminando las clases conmigo. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Lobito, muy bueno. Claro, Lobito. Sí, sí, Lobito, muy bueno. sí, sí, claro, lo claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Entonces, generalmente yo no daba este punto aquí, pero he visto que es necesario que ustedes puedan tener un plan de estudio básico inicial. Y este mismo plan de estudio, al finalizar casi al finalizar las clases, también lo vamos a ver de otra forma, ¿ok? Pero en este caso, para que ustedes
se vayan organizando, lo vamos a revisar de la siguiente forma. Por ejemplo, el primer punto, aunque, bueno, lo estamos explicando como para aquellas personas que no saben nada, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a ver primer punto. Entonces, ustedes deben tener herramientas mínimas para poder empezar en este mundo de trading para el mercado de Forex. Entonces, una de ellas, obviamente, es tener una lacto o una PC. Cualquiera de los dos es válido. Para las personas que no tienen, sugerimos que por lo menos pueda conseguirse de medio uso con procesadores arriba de 4 de GB de RAM, ¿cierto? Puede ser con un tamaño de pantalla de 15 pulgadas o tal vez un poco menos, y memoria interna para que más o menos lo pueda manejar arriba de 250 como mínimo, ¿cierto? Entonces, para Bolivia estimo que debe estar entre 1.500 bolivianos, ¿cierto? En Colombia y en otros países no sé cómo está. Entonces, ¿por qué es una de las herramientas mínimas una lacto o una PC? Porque es mucho más fácil poder analizar el mercado en una lacto, ¿ok? Incluso podría ser válido si es que es adaptable algún mouse a una tablet. Entonces ya es, digamos, un poco amplio para que se pueda ver los gráficos y poder identificar alguna zona de compra o venta y poder analizarlo, ¿ok? Entonces, eso sería una de las herramientas. Si todavía no tienen una lacto, una PC, deben ir considerando tener una, ¿ok? ¿Está aquí todo claro? Todo claro. Ya. En caso de que no lo tengan por X motivo, entonces pueden ir estudiando hasta mientras, hasta algún momento que puedan tenerlo, ¿no? O si no, hacer el intento, ¿cierto? En su teléfono celular, realizar el análisis, pero es un poco complicado analizar el mercado en un teléfono móvil, ¿ok? Entonces, por esa razón, se sugiere que tengan una lacto o una PC. Muy bien. Entonces, obviamente, una lacto y una PC y un móvil celular, cualquiera de los dos, siempre van a ir de la mano, porque el teléfono móvil es para que ustedes puedan revisar de sus operaciones desde su teléfono móvil o simplemente colocar operaciones si es que ustedes ya tienen identificado alguna zona de compra o venta. ¿Ok? Entonces, por esa razón, siempre va a ser, bueno, van a ir de la mano una laptop, una PC con su teléfono móvil. Muy bien. Y obviamente tener todas las herramientas instaladas, es decir, herramientas como la plataforma de TradingView, deben tener una cuenta en un broker y obviamente conectado y entre otros, ¿cierto? Entonces, todas esas herramientas lo vamos a enseñar o lo vamos a ver en este proceso de clases que hemos empezado. Muy bien. Y como último punto, aquí en este, es necesario, bueno, recomendable, podemos decirlo, de que hagan sus apuntes para que ustedes puedan ampliar su proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre broker, ¿cierto? Entonces, si ustedes, obviamente lo vamos a ver nosotros de forma básica, entonces si ustedes quieren ampliar, por decir, desde qué año existen los brokers, no sé qué tipo de brokers son mejores o qué tipo de apalancamiento utilizan, cosas así, ¿cierto? Entonces, de que ustedes puedan añadir eh, a su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda, de que puedan hacer tal vez algunos apuntes para que ustedes puedan ampliar su aprendizaje. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, 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 todo claro. Muy bien, ahora vamos al perfecto. el segundo punto, que es importante igual, es de acá. Elegir y adecuar horarios de su estudio, es decir, y práctica según la disponibilidad de tiempo, porque recuerden que cada uno de ustedes debe tener distintas actividades posiblemente, ¿cierto? Entonces, a veces probablemente
solamente estemos asistiendo a Zoom, ¿cierto? Pero también podemos dedicarle o sea, de 1 a 2 horas de tiempo, ya sea al día o tal vez a la semana, para poder revisar todo lo que están aprendiendo y ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, es recomendable de que ustedes puedan elegir un horario hecho por ustedes mismos y sepan respetarlo ese horario, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan eh, ver todo lo que están avanzando y luego ponerlo en práctica, ¿ok? De acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Entonces, a veces podemos decir, no, a ver, yo voy a programar para que yo vea todo lo que he avanzado un lunes, un miércoles y un viernes, ¿cierto? Pero ustedes sepan cumplir esto, porque recuerden que es por propia cuenta de cada uno de ustedes y sepan respetar sus horarios de aprendizaje y sus prácticas. Entonces, eso es otro de los puntos. Punto número 3. Entonces, por ejemplo, recomendamos mínimo de 2 a 4 meses estudiar. Entonces, este es un periodo de tiempo recomendable de que ustedes puedan estudiar y practicar. ¿Qué significa estudiar? Por ejemplo, el día de hoy estamos empezando desde básico inicial. Entonces, todos los contenidos que vayamos a avanzar para poder determinar una compra o una venta, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso significa estudiar y luego ponerlo en práctica en el gráfico, es decir, analizar. Aquí es donde voy a comprar y voy a vender. Entonces, luego hay que hacer seguimiento, si se cumple o no, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es como recomendación de que ustedes por lo menos respeten este periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, a veces bueno, sabemos tardar en este curso desde básico inicial hasta el repaso donde ustedes avanzaron con el maestro Lucas, de 1 a 2 meses sabemos tardar, ¿ok? Entonces, pero ustedes con su ampliación de estudio, tal vez puedan tardar un poco más, ¿ok? Entonces, por esa razón, colocamos de 2 a 4 meses. El otro punto, de 3 a 4 meses, hacer seguimiento a su propio análisis, ¿cierto? Entonces vamos a resumir de que ustedes después de estudiar 2 a 4 meses, entonces ya a ustedes les toca hacer en un periodo de tiempo, recomendado también de que ustedes ya empiecen a hacer puro análisis, es decir, voy a ir al gráfico como ejemplo, lo voy a colocar. Es decir, lo siguiente, vamos a suponer que para dólar yen, ustedes, según su aprendizaje, ustedes deciden comprar en esta zona, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es programarse durante 3 a 4 meses, es decir, ya depende de ustedes, ¿no? Ya sea en temporalidad de 1 hora, temporalidad 4 horas, un día, una semana, de que ustedes puedan realizar su análisis. ¿Cuántos análisis vas a hacer al día o a la semana, cierto? ¿O cuántos análisis vas a hacer al mes? ¿Cierto? Entonces, durante 3 a 4 meses, hagan sus análisis para que... Ya, me van a disculpar, el audio estaba abierto hace un momento. Muy bien, les decía lo siguiente, de que ustedes tienen que hacer sus análisis, luego hacer seguimiento, ¿cierto? Entonces, cuando el mercado llegue aquí a tu análisis, por lo menos te tiene que dar el mínimo por sesión. Estamos hablando en el caso de euro dólar, estamos hablando de los mínimos entre 30 a 40 pip. Entonces, por lo menos eso te tiene que dar como mínimo sobre la zona de tus análisis. Entonces, ese tipo de análisis es lo que tenés que hacer ¿durante qué tiempo? Como mínimo, ¿no? De 3 a 4 meses, ¿cierto? Hacer seguimiento a tus propios análisis realizados. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, 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 toca. claro. Ya, muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, ahora viene el siguiente punto. De 2 a 3 meses ya deben realizar operaciones. Incluso acá se podría recomendar
tal vez que ustedes puedan acompañar con una cuenta demo, pero no recomendamos mucho nosotros que trabajen en cuenta demo por el motivo de que se crean falsas ilusiones, podemos decirlo, ¿cierto? La única forma sería nomás realizar análisis, ¿cierto? Muchas personas se vuelven rentables en demo, pero en la realidad ya por la psicología cambia, las decisiones cambian, ¿cierto? Tomar decisiones ya es distinto, psicológicamente cambia todo. Hoy, buenas Entonces, noches. Le quería preguntar algo. No es recomendable, por ejemplo, las cuentas de fondeo, que hay unas que son desde 100, $120 y se pueden operar. depende si los fondeos, digamos, son de pago, no lo recomendamos si recién están iniciando, ¿cierto? Si hay fondeos, vamos a suponer que hay fondeos que son cuentas gratis, que es igual a demo, entonces no hay mucha necesidad. Lo que ustedes tienen que concentrarse sería aquí, fíjense, hacer sus propios análisis, ¿cierto? Realizados y hacer seguimiento. Eso para que ustedes empiecen a estar, digamos, más firmes sobre lo que ustedes deciden analizar y hacer seguimiento si el mercado respeta o no. Ahí no hay necesidad incluso de meter operaciones en demo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, incluso el maestro Lucas ha recomendado que no operen en demo, ¿cierto? Ya que ustedes, después de hacer su seguimiento sobre su análisis propio, entonces si de sus análisis, vamos a suponer que ustedes a la semana hacen 10 análisis. Ahora tienen que hacer seguimiento a esos 10 análisis. ¿Cuántos análisis se cumplen de los 10 análisis que estás realizando? Entonces, si se cumplen arriba de 6 análisis, entonces significa que estás, digamos, aplicándolo bien y estás progresando sobre tus análisis, ¿cierto? Entonces, esto tenés que ir superando para que luego ya recién penses operar con una cuenta real. ¿Se va entendiendo? Claro. Ya. Muy bien, entonces, a ver, entonces aquí sugerencia mínima para poder operar ya en una cuenta real, entonces colocamos de 2 a 3 meses, es decir, durante un periodo de 2 a 3 meses, ustedes pónganse una meta de operar una cuenta real, ¿cierto? Entonces nosotros recomendamos un capital mínimo de 50 a $100, ¿cierto? Porque ustedes recién están aprendiendo. ¿Ok? Esto es, digamos, el proceso de aprendizaje para que ustedes vayan bien. Y no como, por ejemplo, en mi caso, inclusive en el caso del maestro Lucas, cuando nosotros conocimos este mercado, entonces, ¿se acuerdan ustedes la frase de la suerte del novato? A muchos probablemente les ha pasado, los que ya operaron, a nosotros igual nos pasó. Es decir, conocimos este mercado y le cargamos directamente, inclusive prestándonos o diciéndole a otros amigos, se gana bien y conseguir plata y vamos a operar. Entonces vamos a suponer que cargamos 2,000, ¿cierto? Y nosotros recién estamos consiguiendo experiencia o estamos aprendiendo y nos ponemos a operar. ¿Qué creen que va a pasar con los $2,000? Chao, ¿cierto? Estoy seguro que la vamos a quemar, así como a nosotros nos pasó. Entonces ustedes no van a cometer esos mismos errores que nosotros hemos cometido. Incluso hay muchas personas, ni bien conocieron este mercado, ¿qué hicieron? Se prestaron de algún familiar o amigo. Entonces lo cargaron, vamos a suponer, incluso he conocido a algunos amigos, ni bien conocieron esto, se cargaron $10,000 prestándose, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que ocurre esto? Porque a veces cuando conocen, cargan, vamos a suponer que cargan $100. Y misteriosamente, que es la frase, la suerte del novato, coloca lotajes, no sé, puede ser medio lote o un lote, el mercado inmediatamente sube a su favor, ¿cierto? Vamos a suponer que en una sola operación o dos operaciones de $100 llegó a 500 o a 800. Y ahí es donde a veces nos hacemos falsas ilusiones. Y ahí es donde empiezan a
hacerse esas falsas ilusiones diciendo, bueno, si opero con 10,000, entonces me voy a ser millonario, ¿cierto? Voy a ganar mucho más. Entonces ustedes no cometan ese error. Por esa razón estoy explicando todo esto. Entonces ustedes no vayan a cometer esos mismos errores que nosotros hemos pasado. ¿Ok? Entonces por esa razón recomendamos, si ustedes van a operar en cuenta real, pónganse como mínimo este periodo de tiempo de 2 a 3 meses. Pero si ustedes quieren aumentar el tiempo, no sé, operar en una cuenta real, tal vez 5 meses a un año, como práctica en una cuenta real, bueno, perfecto, ¿no? Ya para que ustedes tengan tal vez más experiencia, pero como mínimo recomendamos de que ustedes en este proceso de aprendizaje de 2 a 3 meses, ¿ok? Con un capital mínimo, ya sea $50 o $100, ¿cierto? ¿Para qué? Porque muchas personas a veces al cargar $50 o al cargar $100 dicen que esto ya voy a vivir con este capital, es decir, entonces si ya terminé el curso, entonces me va a ir bien, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces no es así, porque si tu análisis no está bien, es decir, por ejemplo, si dentro de los 3, 4 meses tus análisis no se han estado cumpliendo, aquí ya vos deberías estar preocupado, ¿cierto? Si tus análisis no se están cumpliendo, ¿para qué vas a operar en real? ¿Se entiende? Sí, Lobito. Sí, Lobito. Ya, muy bien. Entonces, estos $50 o $100 como mínimo que recomendamos, entonces ustedes tómenlo de que ese capital lo tienen solamente para que ustedes puedan conseguir experiencia y no así para ganar, no sé, doblarlo a 5,000, 10,000, 15,000 o $20,000, ¿cierto? Sino ténganlo de que un monto capital mínimo depositado para que ustedes puedan practicar de forma real sobre los análisis que ustedes tenían realizando y obviamente sus análisis ya se estaban cumpliendo, ¿cierto? Entonces, para confirmar de que tu análisis se cumplen y luego operar en real, entonces ustedes puedan tenerlo esto como cuenta de práctica, ¿ok? Pero ya de forma real, porque recuerden, a veces muchas personas, por el hecho de que ya es una cuenta real, al colocar una operación, a veces ya están perdiendo poquito, ya están nerviosos, ¿cierto? Ya lo quieren cerrar inmediatamente o simplemente lo quieren abandonar. Entonces, por esa razón, recomendamos de que ustedes, para su cuenta de práctica de forma real, simplemente recomendamos este monto mínimo, ¿ok? Entonces, y no así, algunos a veces recargan, ¿no? 500,000 hasta $5,000 a veces, cuando recién están en su proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, esto acá, tómenlo bien en cuenta para que ustedes no vuelvan a cometer estos mismos errores. El otro punto, vamos a asumir de que ustedes, en su análisis, de los 10 análisis que ustedes hacen, vamos a suponer de los 10 análisis que hacen, 7 ya se cumplen, ¿cierto? Entonces, al ver de que ya ustedes tienen 7 análisis que se están cumpliendo y luego operan con una cuenta mínimo y también ustedes en un determinado tiempo de 2 a 3 meses no perdieron, sino más bien tuvieron ganancias, vamos a suponer de 100, tal vez llegaron a $500 en ese periodo de tiempo, entonces significa de que ustedes probablemente ya sean rentables, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo sabemos si realmente ya soy rentable o ya tengo consistencia para poder operar en este mercado? Entonces recomendamos como el siguiente punto, operar nuevamente un periodo de tiempo de 2 a 4 meses, ¿cierto? Es decir, con esta misma cantidad, ya sea 50 o $100, otra vez volver a operar en ese periodo de tiempo, ¿cierto? Para evaluar esta rentabilidad, ¿cierto? Entonces, en este periodo de tiempo, entonces, vuelvan a operar este capital mínimo, ¿cierto? Y luego, si vuelven a tener ganancias, entonces ya ustedes, entonces, tienen
esa consistencia y ya pueden estar en la puerta de la rentabilidad. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Lobito. Sí, todo claro. Ya. Muy bien, avancemos. Ahora, vamos a asumir de que usted en este punto tiene rentabilidad, en este otro punto, que es el periodo de 2 a 4 meses, entonces ustedes otra vez tienen rentabilidad, ¿cierto? Entonces, significa que ustedes que con cuentas chicas, es decir, con cuentas de 50 o 100 dólares, un periodo de 2 a 4 meses, siempre ganan, ¿cierto? Pero ahora o sea, tu mente o tu psicología ya se ha acostumbrado a operar con estos cuentas pequeñas. Entonces, vamos a asumir que para estas cuentas has ocupado tal vez 0.01 o quizás 0.02 de lotaje, ¿cierto? Ahora, el siguiente punto para seguir viendo si sos rentable, entonces recomendamos realizar o manejar cuentas en un periodo de 2 a 3 meses, cuentas superiores a $1,000. Porque recuerden, no es lo mismo operar con 50 dólares que con $1,000. Entonces, si ustedes ganan con una cuenta chica, vamos a suponer a 500 dólares llegaron en un periodo de 2 a 3 meses, y luego en el otro periodo de tiempo, con esta misma cuenta, empiezan a ganar otra vez, no sé, unos 300 dólares, un poco más o menos, pero sigue siendo rentabilidad. Entonces, hay que comprobar si tus habilidades de análisis o tus habilidades para poder operar, otra vez obtenés ganancias con una cuenta de $1,000, no sé, vamos a suponer a lo más mínimo unos 800 dólares en un periodo de 2 a 3 meses. Entonces, ya se puede decir que ustedes ya tienen consistencia. ¿Ok? Muy bien, entonces, si a ustedes no les pasa eso, entonces vamos a asumir que con esta cuenta, en vez de estos 50 dólares o de 100 dólares, en vez de ganar, ustedes están perdiendo, entonces significa que hay que volver de dos formas. Podemos volver a empezar de nuevo, es decir, a estudiar de nuevo todo lo que han avanzado, en qué están fallando, y luego volver a analizar, ¿cierto? O simplemente directamente volver a analizar en qué estoy fallando, pero lo más recomendable es volver a estudiar en qué estoy fallando. Muy bien. Y hacer el mismo procedimiento para que ustedes puedan evaluar su rentabilidad. Entonces, en caso de que ustedes, aquí en este punto, vamos a suponer que en un periodo de 2 a 3 meses ustedes ganan unos 500 dólares. Y en este periodo de tiempo de 2 a 4 meses, en vez de ganar otros 500, perdieron. Vamos a suponer, no sé, estos 100 dólares llegaron a 50 dólares. Entonces están en negativo. Entonces, ¿qué significa? Probablemente que en esta operación simplemente tal vez, no sé, te acompañó como una especie de suerte tal vez, porque en este periodo de tiempo estás perdiendo. Entonces algo está pasando con ustedes o con ustedes, ¿cierto? Porque para que te pase eso, probablemente te hayas acostumbrado tal vez a un solo estilo de análisis o algún motivo debe estar ocurriendo para que llegue a arrojarte este resultado. Muy bien. Vamos a asumir también lo más negativo. Vamos a suponer que aquí ganaste otros 500 y en este ganaste unos 400 y con una cuenta superior de $1,000, en vez de ganar, no sé, perdiste unos 500 dólares. Entonces aquí también hay otro caso, ¿cierto? O sea, significa que tu mente o que tu psicología solamente está preparada para manejar cuentas chicas de 50 a 100 dólares. O quizás tus análisis no están siendo confiados como para que puedas operar cuentas de $1,000. Muy bien, entonces eso sería la otra forma de perspectiva, ¿no? En este caso. ¿Hasta aquí todos entendieron este proceso de aprendizaje para su plan de estudio? Positivo, Lobito. Sí, sí, Lobito. Y lo he visto. Muy bien, entonces, Sí, Lobito. fíjense lo siguiente. El promedio mínimo total de estudio entonces sería
entre 11 a 18 meses, ¿cierto? Entonces, para que ustedes no se hagan falsas ilusiones, entonces, eso sería como mínimo, ¿no? Para las personas que son, obviamente estoy hablando para las personas que están empezando de cero, ¿cierto? Probablemente hay personas que ya saben y ya saben analizar todo, entonces esa persona tal vez puede ser menos, simplemente debe faltarle algunos detalles, ¿cierto? Pero en este caso me refiero para las personas que están empezando de cero, de 11 a 18 meses, ese sería como mínimo, ¿cierto? Porque, ¿por qué digamos? Porque recuerden que cuando ustedes fueron a colegio, de los 30 compañeros que tenían, ¿cierto? Siempre hay unos 5 que sobresalen, ¿cierto? Y hay unos 10 que más o menos están ahí, ¿cierto? Y los demás son unos, ¿qué podemos decirle? Unos dejados, unos irresponsables. Se le da tarea, no lo hacen, se le está explicando un tema, no entienden, prefieren que su mente esté en otras cosas o simplemente no les interesa, ¿cierto? Entonces, estoy seguro que ustedes, de los que están aquí, de los 64 presentes, probablemente pase lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya dependerá de ustedes el interés que le vayan a poner para que ustedes tal vez lo hagan en este periodo de tiempo o probablemente se puedan tardar más, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a fallar aquí en su propio análisis, ¿cierto? No van a progresar aquí en este periodo de tiempo en sus análisis y tampoco van a progresar tal vez aquí para poder operar con capital mínimo. Entonces, si no pasan todo esto, entonces seguramente van a tardar un poco más. Puede ser, tal vez estamos hablando de 2 a 3 años, no sabemos. Entonces, todo va a ser, depende a la responsabilidad de cada uno de ustedes y el entusiasmo que le vayan a poner a este aprendizaje que ustedes están llevando. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí todo claro? Sí, Todo claro. Todo claro. Último punto. El último punto, entonces, retroalimentación según los resultados. Entonces, esto significa tal como lo explicaba, ¿cierto? Si ustedes, aquí en este punto, vamos a suponer aquí, de los 10 análisis, no se, simplemente se está cumpliendo unos 5, entonces aquí hay, digamos, empate, ¿cierto? No ganas ni perdes, entonces tiene que ganarse, entonces significa que tu retroalimentación va a ser que volver a estudiar todo lo que has avanzado, ¿cierto? Entonces tienes que ver en qué estás fallando, hasta identificar por qué tu análisis no se está cumpliendo. ¿Ok? Entonces, la retroalimentación para cada punto sería lo mismo. ¿Muy bien? Entonces, con esto termino su plan de estudio. Lo pueden sacar una fotito si quieren para que ustedes se puedan guiar, ¿no? Si es que ustedes quieren tener un determinado tiempo de su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen que muchos traders o muchas personas que se dedican o han empezado en esto están, digamos, no sé, 1, 2, incluso hay muchos, conozco muchas personas que realizan trading o han empezado, tienen 5 años de antigüedad, tienen hasta 8, 7 años de antigüedad? A veces es por este motivo, ¿cierto? No han tenido un plan de estudio cómo lo van a realizar. Y mucho peor una guía, ¿no? Por lo menos una guía de cómo deben estudiar. En este caso, este guía de su plan de estudio es para que ustedes sepan cómo deben seguir su proceso de aprendizaje y su práctica para los análisis. Muy bien. Entonces, espero que no haya ninguna pregunta, o si lo hay, adelante, sin problema. Una pregunta, Lobito. una consulta. Lucas. Hola. Sí, sí, adelante. Sí, en la consulta mía, en una cuenta de $100, ¿es recomendable abrir más de 2 o 3 operaciones de un mismo par o no? Ya. A ver, para las cuentas de aquí, yo recomiendo que para las cuentas de $50, recomiendo de que
ustedes bajen el apalancamiento. Recuerden que en el broker OctaFX se puede bajar el apalancamiento. Ustedes se van a apalancamiento. Generalmente está, cuenta estándar debe estar 1.500. Puedan bajarlo tal vez a 0.800, ¿cierto? O quizás a 0.500. ¿Okay? Para la cuenta de $50. Y para la cuenta de $100, aunque sea, bájenlo a 1.200. O si no, a 1.100. ¿Okay? De esto que estoy hablando, más adelante lo vamos a avanzar. No se preocupen, ¿ya? Para los que preguntan qué es apalancamiento. Muy bien, entonces, ahora respondiendo a su pregunta a su compañero, de acuerdo al apalancamiento que ustedes vayan a tener, entonces, máximo, por ejemplo, como mínimo y como máximo para $100 con apalancamiento de 1.500 o 1.200, 1.100, máximo estamos hablando de que ustedes puedan distribuir en lotaje 0.01 y 0.01. Total sería 0.02. ¿Ok? Simplemente, como ustedes están en su proceso de aprendizaje, adecúense a esta gestión de capital básica, le llamamos nosotros. ¿Ok? De acuerdo al capital que ustedes tienen. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen $500 en su cuenta. Entonces, si nosotros nos adecuamos a la gestión de capital básica, entonces el total para $500, para un apalancamiento de 1.500, recomendamos máximo como 0.05 de lotaje. Entonces, esto ya ustedes la pueden distribuir. Probablemente puede ser 0.02, perdón, 0.1, 0.02, 0.02. Significa que son 3 órdenes, ¿cierto? La suma total sería 0.05. Y ya depende de aquí, el otro la pueden hacer 0.01 y sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Muy bien, entonces, no se preocupen que gestión de capital básica lo vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos a ese contenido, creo que está en trading intermedio, si no me equivoco. Ahí lo van a poder ver. Muy bien, vamos a poder verlo con mayor exactitud. Recuerden que hay muchas formas de poder manejar la gestión de básica, o sea, de capital y de riesgo. ¿Okay? Hay muchas formas. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a enseñar cómo la utilizamos nosotros. ¿Okay? Entonces, ya dependerá de ustedes por cuál de todos, de los que existen, ustedes van a trabajar o tal vez se adecúan a lo que nosotros trabajamos o a lo que trabajan bueno, muchos otros traders, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a verlo cuando lleguemos, en este caso, a gestión de capital. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ninguno, ¿no? Una pregunta, Lobito. Estaba viendo del proceso en las que, de los análisis que podemos llegar a una probabilidad de 10-5, pero de esos 10-5, digamos que por tipo de pips y stop loss, puede haber una ganancia máxima, digamos, y en el stop loss sea más corto, o sea, en esos 5 que hemos ganado sea más grande la ganancia que los stop loss que hemos, por así decir, quemado. ¿Cómo sería ahí? Ya, a ver, lo que me refiero es lo siguiente, mira el gráfico. Aquí. A ver, vamos a asumir de que ustedes analizan dólar-yen, ya sea semanal, diario, tal vez 4 horas, 1 hora, dependerá qué tipo de análisis van a hacer. Entonces, depende de eso. Entonces, en este caso voy a asumir que según nuestro análisis, voy a ocupar uno que es sencillo. En base al retroceso de FIBO, vamos a suponer que vamos a trabajar sobre el nivel 0.61 y según el pasado, según el inicio, en el pasado nos dice que el final va a ser efectivamente sobre el nivel 0.61. ¿Okay? Entonces, definimos esta zona de compra. Así de esta forma. Entonces lo quitamos. Entonces significa que este es tu análisis, ¿cierto? Entonces estás afirmando de que cuando llegue aquí, obviamente este es un día, entonces vamos a bajar a 1 hora. Entonces cuando llegue en 1 hora aquí a esta zona, significa que mínimo aquí en esta zona por sesiones
para dólar yen, estamos hablando que tendría que darte como mínimo de 30 a 40 pips sobre tu análisis. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a avanzar más adelante. ¿Cómo es que ustedes van a analizar? Entonces, conforme a lo que ustedes van a aprender y lo que vamos a avanzar, entonces ustedes van a analizar, ¿cierto? Entonces, conforme a eso, ustedes van a ver qué resultados tienen sobre su zona. ¿Se entiende? Sí, claro. Entendiendo. Entonces, lo que significa de 10 análisis que tenga en diferentes pares, entonces, Sí, perfecto, perfecto. entonces ustedes tienen que ver cuánto se están cumpliendo, es decir, por lo menos por sesiones, cuántos pares sobre la zona que has encontrado está respondiendo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tienen que medir conforme a la pregunta que me realizaste. Muy bien. Por esa razón, lo vamos a volver a ver el plan de estudio ya cuando terminemos, bueno, antes de finalizar las clases. Muy bien, ninguna pregunta más, ¿no? Una preguntita más, con respecto al tiempo, estaba diciendo. Sí, lo visto. Nos van a, ¿cuánto tiempo nos van a acompañar ustedes? O ese tiempo de 11 a 15 meses ya van ustedes de manera individual. Ya, creo que tenés doble audio y se escucha 2 veces. Muy bien, creo que preguntaste durante el tiempo para por lo menos cumplir, a esto te refería, ¿cierto? Como mínimo. Bueno, en este caso, este promedio de tiempos es como mínimo para las personas que están empezando de cero, es decir, que no tienen ni idea de cómo analizar el mercado, ¿cierto? Quizás vieron las clases del maestro Lucas, pero no saben cómo graficar, cómo determinar un inicio final, todas esas cosas. Entonces, para ello, entonces, como mínimo estamos colocando de 11 a 18 meses, si es que obviamente ponen todo el empeño y toda esa responsabilidad de poder estudiar según a estos promedios de tiempo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, a lo que preguntaba su compañero es, ¿nos van a acompañar en el proceso de aprendizaje? Eso era su pregunta. Por ejemplo, en el proceso de aprendizaje es esto de aquí. En esto sí lo vamos a acompañar, ¿cierto? Para el proceso de aprendizaje, es decir, el seguimiento de sus propios análisis, ya tienen que hacer por su propia cuenta, ¿cierto? Porque tampoco nosotros podemos estar encima, ¿no? Oye, Juan o Raúl, ¿cómo es? ¿Ya hiciste tu análisis del día de hoy? ¿Cierto? ¿Se está cumpliendo o no? Entonces, tampoco podemos nosotros hablarle de forma privada a cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que hacer su propia evaluación durante este proceso de tiempo, ¿ok? Es decir, hagan su análisis, no sé, al día, ¿cuánto quieren hacer su análisis? Puede ser tal vez 3 o 5, o a la semana, ya ustedes programen, a la semana quiero hacer 10 análisis, de esos 10 análisis, cuando llegan a mi zona de compra o venta, ¿cuántos se están cumpliendo? ¿Y cuántos están fallando? ¿Cierto? Entonces ya, en caso de que fallen y tenés duda y no sabes cómo resolverlo, entonces, en este caso, los domingos y los lunes, con mi persona siempre van a tener Zoom, ustedes los nuevos, ¿ok? Y como van a estar en grupos fieles, entonces con el maestro Lucas siempre van a tener Zoom, probablemente un lunes, un miércoles o un jueves, dependiendo de las oportunidades que el mercado vaya a presentar. Entonces, eso sería respecto a sus propios análisis. Ahora, este otro, de 2 a 3 meses, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que hacer este procedimiento de 2 a 3 meses por su propia cuenta, ¿cierto? Tampoco nosotros podemos exigirle, ¿no? Ya como ya terminaste de 3 meses y tus análisis ya se cumplen, entonces lo que te toca ya es operar ya de forma real en tu cuenta real, por lo menos con un capital mínimo de 50 a 100 dólares, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que uno de ustedes, no sé, en 1 a 2 meses, vamos a suponer que ustedes en un determinado tiempo hacen tal vez al día unos 10 análisis o a la semana unos 20 análisis.
Y vamos a suponer que de los 20 análisis se cumplen unos 15 y ustedes ven que ustedes ya confían en sus análisis y por lo que se cumple, entonces tal vez se puedan adelantar, ¿no? Ya realizar operaciones con su cuenta real, por lo menos con este mínimo. ¿Se entiende? Y este otro lo mismo. Entonces, si con tu cuenta mínimo empezaste a ganar, ¿cierto? No sé, puede ser un mes o 2 meses o 3 meses. Entonces, si vos ves que tenés ya ganancia, ¿cierto? Entonces, ponete otra meta de tiempo para comprobar si realmente ya sos consistente, ¿cierto? Entonces, eso lo tenés que hacer por tu propia cuenta. Tampoco nosotros podemos exigirte como es, ya con tus $100 ya ganaste, entonces volver a operar para ver si tenés ganancia, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un poco complicado hacer todas esas cosas. Y luego, operar con $1000. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas ya va a ser por su propia cuenta de cada uno de ustedes. Pero sí nosotros siempre lo vamos a acompañar en todo este proceso de, ¿dónde está? Todo esto, ¿cierto? Y además de eso, aquí para los análisis. Para los análisis, en el grupo fieles siempre va a haber los análisis para el mercado los lunes o miércoles o otro día, a veces lo hacen domingo, dependiendo de las oportunidades que vayan a ver, con el maestro Lucas, ¿cierto? Y conmigo, por lo menos hasta que ustedes sepan analizar, los lunes o los domingos, conmigo va a ser. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, clarísimo. Sí, todo claro. Sí, todo claro, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. No viene ninguna pregunta. Bueno, vamos a empezar entonces con la introducción que sería, digamos, nuestra economía personal, ¿cierto? Entonces, este punto de acá, ¿por qué es que nosotros hemos colocado para que ustedes puedan tal vez entender mejor? Es decir, de que nosotros sepamos actualmente cómo estamos, es decir, cada uno de ustedes que están presentes 63, ¿cierto? De los 63 que ustedes están, seguramente deben tener diferentes formas de economía personal. Entonces, para que ustedes puedan recapacitar y tomar en serio todo esto que estamos avanzando, entonces vamos a ver algunos puntos, ¿no? Que nos ayuden a reflexionar a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, el primer punto, ¿cuál es el propósito de vida que tienen ustedes o cada uno de ustedes, de los 63 que están presentes? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, según el concepto que tenemos acá, el propósito de vida generalmente para nosotros nos dice es la forma de existencia que nosotros tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, según la creación de todos nosotros, siempre tenemos un propósito. Por ejemplo, para Dios, cada uno de nosotros, inclusive yo, ¿cuál es el propósito o sea, de mi vida para Dios? ¿Cierto? Ahora, para nosotros, ¿cuál es el propósito de vida para nosotros? Entonces, para muchos de ustedes, tal vez el propósito de vida puede ser que sea lo siguiente. Tal vez conseguir algún objetivo, cumplir algún sueño, ¿cierto? Por ejemplo, objetivo puede ser de que ustedes quieran tener su propia casa o quizás tener su propio vehículo o cualquier otro objetivo que ustedes quieran conseguirlo a un mediano plazo o quizás a largo plazo, ¿cierto? O cuál es su sueño, ¿cierto? ¿Qué sueñan ustedes a futuro? Entonces, en base a eso, yo les dejo como tarea tal vez para que ustedes puedan reflexionar hasta este momento, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cierto? Entonces, en este caso, es para que reflexionemos, seguramente a veces, ¿no? Nos pasa
de que estamos perdidos, ¿no? Es decir, cualquier cosa lo hacemos simplemente por hacerlo o quizás por cumplir algunas actividades simplemente, ¿cierto? Y no así, digamos, con un objetivo fijo o tal vez con algún sueño definido. Muy bien. Entonces, este punto ya se los dejo para que ustedes puedan ampliar en su cuaderno de apunte y puedan definir cuál es su propósito de vida. ¿Ok? Muy bien, entonces también vamos a revisar, en este caso, acerca de nuestros estudios escolares y acerca de los estudios universitarios que hayamos realizado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo quiero preguntar lo siguiente. De los 60, bueno, ya se fueron varios. De los 60 presentes, alguien que no haya podido tener esa oportunidad de ir al colegio o a la universidad, o todos tuvieron esa oportunidad de ir, colegio, universidad. Creo que todos. No lo vi Sí. todo, solo hasta colegio nomás. Stalin solo fue a colegio, ¿no? ¿Ok? Tengo hasta la promo, nomás lo vi todo. Y Yo ya. también lo vi todo. Terminé el colegio y decidí dedicarme a esto, lo del trading. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, como podemos ver, ya algunos de sus compañeros mencionan de que simplemente fueron al colegio e inclusive algunos tal vez no terminaron, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? De que a veces muchos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad de terminar el colegio o inclusive ir a la universidad, ¿cierto? Entonces, obviamente son por cosas de la vida, ¿no? Que tal vez nuestros padres no pudieron acceder de forma económica para poder ayudarnos, ¿no? En los estudios superiores, ya sea universidad, porque obviamente es un gasto que representa a veces, ¿no? Y no se puede cubrir todas esas cosas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en estudios escolares y universitarios, a veces es la etapa, ¿no? Donde nosotros a veces pensamos que una vez terminado el colegio y la universidad, muchas veces pensamos que ya nuestra vida va a estar definida, es decir, de que nosotros podemos definir nuestra carrera profesional para poder iniciar el proceso de vida, es decir, conseguir un trabajo y conseguir un trabajo, un empleo tal vez, o un negocio, o crear una actividad para poder tener algún negocio, y a veces no ocurre así, ¿cierto? Entonces, esta parte a veces es para que nosotros reflexionemos cómo hemos terminado, y si hemos terminado la universidad, a veces al tener una profesión no nos define eh, con exactitud, digamos, cómo vamos a vivir, ¿no? De ahí para adelante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo terminé la carrera de administración de empresas, tengo también una carrera técnica agrícola y también tengo de contaduría, ¿cierto? A veces terminando la universidad no nos satisface, ¿no? O quizás, digamos, tomamos otros rumbos, otras actividades, otros negocios. Inclusive ustedes seguramente se han topado con vecinos, amigos, conocidos, de que son ingenieros tal vez petroleros, pero están como de taxi por ahí, ¿cierto? O tal vez tienen algún negocio que no tiene nada relacionado a su carrera, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Como decía su compañero, eh, no terminé el colegio, pero estoy haciendo o me metí, digamos, aquí a hacer trading o a estudiar trading para Forex, ¿cierto? Entonces, no sé cómo estarán ustedes, pero mis felicitaciones para las personas que están estudiando esto, ya sea que hayan terminado el colegio o hayan terminado la universidad. Entonces aquí
sean profesionales o no, todos bienvenidos y hay que estudiar al máximo. Muy bien, ¿está aquí todo claro? Sí, sí, lo vi todo clarísimo. Buena, buena. Muy bien, vamos a revisar igual el otro punto. Este punto ya lo estaba mencionando anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, mi caso, yo tengo una profesión y no lo estoy ejerciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, administración de empresa o tal vez contaduría, pero sí, digamos, adquiere conocimientos que te pueden ayudar a desarrollar otras actividades, ¿cierto? Pero no al 100%, pero sí te ayuda a enfocarte con algunos puntos que hayas aprendido, ya sea en el colegio o la universidad. Muy bien. Por ejemplo, vamos a leer un poco de contenido. Nos dice que existen profesionales que están desempleados y muchos ejercen otras actividades que no tienen relación con su profesión académica. Además, existen personas que no terminan su carrera, eh, su carrera universitaria y tienen trabajos o negocios, ¿cierto? Así como decía hace un momento, incluso hay personas, y yo también conozco personas que ni siquiera terminaron el colegio, pero son empresarios, ¿no? Es decir, por cuestiones de la vida, empezaron a visionar con alguna actividad o algún emprendimiento y pudieron crecer y son empresarios grandes, ¿cierto? Seguramente ustedes deben conocer muchas historias similares a esa. Muy bien. Entonces, resumiendo, queda demostrado que una profesión terminada en la universidad no garantiza una actividad laboral, el ritmo de la vida deseada, cubrir las necesidades, tener la pasión en cualquier actividad y no garantiza que se pueda conseguir una estabilidad, obviamente, ¿cierto? Entonces, esto para que nosotros podamos reflexionar. Si ustedes tienen alguna profesión y no la están ejerciendo, entonces, y ya están tomando este curso, mis felicitaciones, ¿ok? Y si la están ejerciendo, entonces, perfecto, no hay ningún problema. Sigan ejerciendo y también denle tiempo si es que ustedes decidieron estudiar este mercado. Entonces, denle tiempito y seguramente más adelante van a hacer un balance, ¿no? Con cuál van a tener más ingresos, es decir, si tienes ingresos más con tu profesión que estás desarrollando o con tu negocio o con las operaciones de trading para afuera, ¿cierto? Probablemente va a haber algún balance, entonces seguramente ya decidirás si continuar con las dos actividades o simplemente con una. Muy bien. Ahora veamos el último punto, ya para empezar este acá, las necesidades económicas y el tiempo. Muy bien. Cada persona tiene una etapa, ¿no? Donde, por ejemplo, generalmente nosotros como mayormente los hombres, siempre tenemos esa etapa que a partir de entre los 17 y 18 ya empiezan a nacer muchas necesidades para nosotros, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estén en la universidad o no estén, a veces a partir de los 17 o 16 inclusive, ya empiezan a surgir necesidades. Por ejemplo, una de ellas puede ser tener un celular, una laptop, puede ser tener una motocicleta o quizás tener muebles, ¿no? Un ropero, una heladera, y entre otras cosas. Inclusive tal vez el día de hoy, a veces por cosas de la vida, entre los 17 y 18 ya pues tienen su pareja y mucho peor por las necesidades aparecen, ¿cierto? Entonces, a veces por cubrir esas necesidades conseguimos un trabajo, ¿cierto? Por cubrir tal vez algún teléfono, alguna bicicleta o alguna motocicleta. A veces por cubrir eso empezamos a trabajar y a veces nos endeudamos, ¿cierto? Y para cubrir esa deuda hay que seguir trabajando, ¿cierto? Y a veces se presentan oportunidades y, y por no dejar ese trabajo, a veces la dejamos pasar muchas oportunidades. Muy bien. Entonces, en este caso,
Cuando no se puede cubrir dichos pagos, entonces por lo tanto uno no tiene tiempo para ver otras oportunidades. Muy bien. Entonces, en este punto yo quiero decir lo siguiente. Ustedes que están aquí ahora, a ver, 59 presentes. Entonces, quiero decir de que es hora de que ustedes empiecen a ver las oportunidades dentro de los mercados financieros que ya existen obviamente desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, el maestro Lucas y mi persona, nosotros conocimos o nos interesamos en conocer mucho más en este mercado en el año 2018. ¿Ok? Yo lo conocí el maestro Lucas el año 2018. Obviamente lo conocí bajo este mismo tema de queriendo aprender el mercado de trading. Muy bien, entonces ustedes, bienvenidos para que ustedes empiecen a conocer, pero de verdad, con una guía correcta, para que ustedes no estén estudiando una cosa por allá y otra por allá y al final de cuentas no saben a dónde ir, ¿cierto? Entonces, con esa finalidad, nosotros queremos felicitar a cada uno de ustedes y hay que empezar a desarrollar entonces de hoy en adelante. ¿Hasta aquí alguna consulta o pasamos? Bueno, pasamos. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante ya sabemos prácticamente toda la parte introductiva. Entonces, a partir de hoy ya vamos a saber por qué es que nosotros estamos estudiando esto, ¿cierto? A veces, digamos, puede ser de que algún amigo, algún conocido tuyo, tal vez tus primos, tus familiares, y entre alguien que te rodea, te puede preguntar lo siguiente, ¿cierto? A veces, a mí me ha pasado, ¿no? Estás frente a tu computadora ahí analizando o revisando videos, todo sobre gráficos, y te dicen, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Y a veces uno no sabe responder. Y es por esa razón, es uno de los motivos que hay que estudiar desde cero para saber responder con exactitud sobre lo que uno está haciendo. ¿Ok? En este caso, sobre este mercado trading para afuera. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Clarísimo, clarísimo. Ya. Muy bien, entonces, para que nosotros entendamos sobre cuál mercado estamos aprendiendo o sobre qué mercado vamos a empezar a estudiar, entonces es necesario que sepamos lo siguiente. Entonces, la madre de todo, obviamente, es los mercados financieros, ¿cierto? Veamos un poquito acerca de los mercados financieros. Obviamente, el mercado financiero está prácticamente, es la ley de la oferta y la demanda. Este punto aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la ley de la oferta o la demanda? Por ejemplo, vamos a suponer de que hay unos 30 personas que requieren simplemente, que requieren carne, ¿cierto? Y simplemente hay 5 kilos de carne. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será que los 5 kilos alcanzan para los 30 personas? No, De forma equitativa probablemente que no, ¿cierto? Entonces, si se reduce, obviamente quizá, pero recuerden, ¿quién cree que se lo va a llevar los 5 kilos? La persona que las primeras demande más. personas. Exacto, ¿cierto? Obviamente la persona que pague más, es decir, el que oferte más. Entonces, a eso se refiere a los mercados financieros. Prácticamente, mercado financiero significa todo lo que nosotros intercambiamos por alguna necesidad. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros requerimos una botella de agua, entonces surge esa necesidad. Entonces, para cubrir esa necesidad de debo, en este caso, nosotros utilizamos divisas de diferentes países. En el caso de aquí en Bolivia, utilizamos bolivianos, entonces debo darle bolivianos para obtener a cambio la botella de agua. Entonces, a eso se refiere la ley de la oferta o demanda.
Muy bien. Entonces, veamos más contenidos, por ejemplo, de los mercados financieros. Los mercados financieros son lugares virtuales o físicos. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, a 2023, bueno, prácticamente ya desde hace muchos años atrás, la ley de la oferta y la demanda inclusive ya se presenta de forma virtual, ¿cierto? La ley de la oferta en físico es lo que hacemos nosotros a diario. Si nosotros necesitamos tal vez un económico que es de pollo cocinado, entonces nosotros estamos demandando un económico de pollo, ¿cierto? Y la otra persona nos está ofertando, no sé, aquí en Bolivia, por ejemplo, un económico está a 10 bolivianos. En otros países probablemente un poco más o un poco menos, ¿cierto? Entonces, de forma física, nosotros ya estamos haciendo el intercambio entre una necesidad y entre un producto, o también entre producto a otro producto, ¿ok? Entonces, a eso se llama los mercados financieros. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a leerlo de forma rápida. Por ejemplo, nos dice, ¿no?, que los mercados financieros son lugares virtuales o físicos donde se negocian instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados, divisas, commodities y otros activos financieros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, revisemos. Cuando hablamos de acciones, por ejemplo, de forma física aquí en Bolivia, podemos, tal vez entre las empresas más importantes puede ser la empresa de Cañero Guavirá, Unagro, tal vez San Aurelio, por ejemplo, de la cementera Soboce, Warnes y entre otras empresas que ofrecen a veces acciones, es decir, ofrecen acciones a personas particulares para que puedan ser partícipes de sus dividendos al final del año, ¿cierto? Entonces, a eso, en este caso, a eso se refiere como acciones, muy bien. Y también existe de forma virtual, ¿no? Por ejemplo, de forma virtual, la que más conocemos, por ejemplo, Facebook, ¿cierto? Lo ofrece a través de muchos brokers. Estamos hablando de acciones netas. Puede ser Netflix, puede ser entre otros que más conocemos, Amazon, inclusive está Coca-Cola. entre otros, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos de que las acciones lo podemos hacer de forma digital o también de forma física. Muy bien. Entonces, lo mismo los bonos, ¿cierto? Los derivados, las divisas, entre las divisas, por ejemplo, estamos hablando las divisas de cada país. Por ejemplo, en España utilizan los euros, en Estados Unidos, obviamente, el dólar americano, y entre otros. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos a las divisas. Commodity, estamos hablando, por ejemplo, petróleo, oro, todo lo que son, digamos, materia prima, ¿ok? Y entre otros activos financieros que actualmente existen, muy bien, que luego lo vamos a ver. Entonces, estos mercados facilitan el intercambio de capitales entre los diferentes participantes, como inversores, instituciones financieras, empresas y gobiernos. Entonces, si se dan cuenta, existen diferentes inversores, ¿no? Entre los más principales puede ser instituciones financieras, estamos hablando de los bancos, de las empresas grandes y también de los gobiernos, ¿cierto? Por ejemplo, los gobiernos, ¿qué es lo que más negocian? Los gobiernos negocian sobre oro, negocian sobre divisas, también negocian sobre petróleo, ¿cierto? Entonces, veamos más. Los mercados financieros desempeñan un papel crucial en la economía, ya que permiten asignación eficiente de los recursos financieros y la transferencia de riesgo a los diferentes agentes económicos. Además, proporcionan una plataforma para que los inversores compren y vendan activos financieros, ¿cierto? Entonces, esto ya desde hace mucho tiempo se viene haciendo entre instituciones financieras, empresas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, y además que facilitan la liquidez y la formación de los precios. Muy bien, entonces ya como conocemos qué son los mercados financieros, actualmente los mercados financieros digitales
podemos conocer lo siguiente, los mercados tradicionales, estamos hablando de los negocios de menor capital, tiendas, restaurantes, turismo, terrenos, casas, supermercados y mucho más. Entonces, estos serían los mercados financieros tradicionales que nosotros conocemos, ¿cierto? Estamos hablando de algún restaurante, algunos terrenos, casas, negocios de casas, un supermercado y entre otros. Por ejemplo, el mercado de capitales. Dentro del mercado de capitales estamos hablando de comercio de acciones, lo que les explicaba a ese rato, obligaciones, bonos y otras cosas. Muy bien. Mercado de divisas, ¿cierto? Compra y venta de instrumentos de monedas diferentes de cada país. Y aquí es donde quiero recalcar. Dentro de esto es que nosotros vamos a trabajar, es decir, estamos estudiando para el mercado de divisas. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Sí. Muy bien. Mercados monetarios. El mercado de productos derivados, opciones y futuros. Luego, obviamente, ya el mercado de Forex se va expandiendo sobre otros mercados. Muy bien, y luego ya vamos a ver. Muy bien, estos son algunos ejemplos, ¿no? De los mercados financieros. Ya sabemos sobre el intercambio de divisas o sobre el intercambio de acciones de forma física o digital. Y aquí, por ejemplo, sobre petróleo, oro y, por ejemplo, cobre y plata. Entonces podemos ver que generalmente negocian instituciones de mayor capital y también los gobiernos, ¿cierto? Y este es un mercado nuevo, ¿no? ¿Quiénes conocen este mercado? Este es un mercado reciente que, que empezó en los años 2010, ¿no? 2009, la primera que fue. ¿Alguien? ¿Alguno que sepa? Las criptomonedas. Exacto, ¿cierto? Este, por ejemplo, es un mercado financiero, pero ya, digamos, de forma descentralizada, ¿cierto? Por ejemplo, las divisas son centralizadas, tienen control por su gobierno, ¿cierto? Y estas divisas, bueno, que se conocen como criptodivisas, entonces son descentralizados, ¿cierto? Y este es un mercado muy nuevo que se fue capitalizando desde los años 2009. Entonces, hasta la fecha, no sabemos cuántos criptos o proyectos existen, ¿cierto? Entonces, también ya es un mercado que tiene muchísima capitalización. Muy bien. Avancemos. Muy bien. Ahora veamos los mercados financieros actuales para realizar trading, es decir, para que nosotros ya podamos operar, ¿cierto? Es decir, para que nosotros podamos colocar operaciones desde nuestro MT4 o desde el broker que nosotros podamos elegir. Muy bien. Entonces, por ejemplo, existen los mercados de índice, ¿cierto? Entre una de ellas, por ejemplo, yo conozco más el SP500, el Dow 30 y el SP500, sí, el SP Mervel y el Nike. También ha operado Nike. El mercado de acciones, por ejemplo, las más conocidas, Facebook, Uber, Santander, Rexol, ¿cierto? Mercado de materias primas, la más conocida, oro, petróleo, cacao de Estados Unidos, cobre y plata. Muy bien. Mercado de divisas, ¿cierto? Nosotros estamos más enfocados sobre el mercado de divisas. Entonces estamos hablando, en este caso, euro dólar, libra Nueva Zelanda, australiano y en japonés, CAD franco, ¿cierto? Y aquí, mercado de ETF, el Ibesco, el Chares, el SPDR y entre otros que pueden haber que enseguida les voy a mostrar cómo la van a encontrar. Por ejemplo, el mercado de fondos, el CaixaBank, el Albus Extra F1, el JPG Morgan Funds y el último mercado que les mencionaba, el mercado nuevo, ¿no? Del año 2009, el mercado de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano, Ripple y entre otros. Hay muchísimos proyectos ya hasta la fecha, ¿cierto? Entonces, estos son algunos mercados que ya se puede realizar trading, ¿cierto? Es decir, desde
En este caso nosotros siempre vamos a utilizar tal vez MT4 o MT5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que ustedes sepan el orden de los mercados, ¿cierto? Y qué mercados existen actualmente para el mercado de trading. Entonces, ustedes pueden ir a la plataforma de Investing. Por ejemplo, voy a ir al navegador. ¿Se están aburriendo? La primera clase es así. Más después ya no se preocupen. Estamos con Bolo. Ya. Por ejemplo, Bolo esta es la está página. bueno como la clase, Master. Esta es la página de Investing, ¿cierto? ¿Por qué les muestro esto? Esta es una plataforma donde provee toda la información, ¿cierto? Inclusive patrocina a algunos brokers, entre otros, ¿no? Aquí, este Investing, ustedes incluso la van a utilizar más que todo por el calendario económico, ¿ok? Pero aquí en este punto lo que más nos interesa es aquí. Le van a dar clic a mercados. Aquí, ¿cierto? Aquí donde dice mercado, fíjense. Aquí en índice, en el mercado de índices podemos ver dentro de principales índices se puede operar todo esto, ¿cierto? Incluso nos va a decir qué broker ofrece realizar operaciones sobre estos mercados. Futuro de índices, lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí en acciones, por ejemplo, podemos ver varios de materia prima, lo mismo, oro, petróleo, crudo, todo eso, ¿cierto? Entonces, incluso aquí hay donde dice granos, por ejemplo, creo que hay algunos productores aquí en las clases, vamos a ver granos. Aquí está, por ejemplo, podemos ver el aceite de la soya de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, el arroz, avena, harina de soya, maíz, soya, trigo, trigo de Londres. Entonces, ahí están cotizándose todos los precios. Entonces, esta es la plataforma para que ustedes vean si quieren operar sobre esto. Le van a dar clic y les va a ofrecer qué broker ofrece realizar operaciones sobre eso. Entonces, y aquí están las divisas. Y es aquí donde nosotros más nos interesa, ¿cierto? Aquí está euro, dólar, libra, dólar, todo eso. Entonces, hay muchísimos divisas disponibles y dependerá, porque recuerden que no todos los brokers ofrecen, por ejemplo, aquí el euro rublo, ¿cierto? TFX creo que no ofrece este par de divisas para poder operar. Entonces, si quieres operar en este par, hay que buscar un broker que te ofrezca operar en este par de divisas. Muy bien. Entonces, y aquí está el mercado de cripto, ¿cierto? El mercado de ETF, de los fondos, renta fija, certificados y entre otros. Entonces, esta plataforma nos muestra de forma ordenada los mercados actuales para realizar trading. Muy bien, volvemos entonces aquí en PDF y si ustedes quieren ver de forma ordenada, pueden ir a Investing, ¿ok? Y ya más adelante vamos a utilizar el calendario de noticias, cómo la van a utilizar. De momento simplemente eso vamos a ver en Investing. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué tiene? Lonchas. A lo mejor habrá algo por ahí. Bueno, vamos a cerrar su audio y vamos a continuar. Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que realmente nos interesa. Entonces ya sabemos qué es mercado financiero, ya sabemos qué tipos de mercados actualmente existen para realizar trading, ¿cierto? De forma digital. Y ahora lo que nos interesa es el mercado de divisas, en este caso el mercado de Forex, ¿cierto? Muy bien, entonces en este caso ustedes están estudiando para que ustedes puedan realizar análisis o realizar operaciones para el mercado de Forex, trading en Forex, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a
revisar el contenido del mercado de trading Forex, por ejemplo, para los que preguntan qué es Forex, ¿cierto? Entonces, en realidad, de forma abreviatura, está así escrito. Foreign Exchange sería, digamos así, de esa forma, pero en realidad lo que significa en español, cambio de divisa. Entonces, el mercado de Forex, ni más ni menos, es el cambio de divisa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, es el mercado global descentralizado, o sea, no hay quien lo controle, ¿cierto? O sea, las cotizaciones para el mercado de Forex. Entonces, en el que se negocian las distintas monedas del mundo. El mercado, perdón, es el mercado financiero más grande y líquido del mundo con un volumen diario. Aquí, por ejemplo, pongan atención. Un volumen diario significa de transacción que supera ¿cuánto? Los trillones de dólares. O sea, estamos hablando entre compra y venta en todas las divisas que existe para el mercado de Forex, entonces se mueve arriba de los trillones de dólares por día, ¿cierto? Entonces, no hay como para decir, lo vamos a dejar pobre al mercado, ¿no? Si somos puro rentable. Entonces, no hay como estar, digamos, buscando excusas. ¿Qué pasa si quiebra, digamos, ¿no? Este mercado, ¿cierto? O si cae. Entonces, a veces surgen ese tipo de preguntas, ¿cierto? Muy bien, veamos más sobre el contenido para el mercado de trading Forex. El mercado de Forex ha iniciado con las cotizaciones de divisas de diferentes países importantes. Luego de tener trayectoria este mercado, se fueron incluyendo otros mercados. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Forex, la mayoría dice, ¿no? Por ejemplo, yo hago, o he escuchado por ahí, ¿no? Dicen, oye, vos haces Forex, ¿no? Ah, sí, yo opero directamente en eurodólar, dicen, ¿no? O si no, Libra Nueva Zelanda, entre otros. Entonces, en sí, Forex ha nacido sobre el mercado de las divisas, es decir, ha nacido con el mercado de las divisas, ¿ok? Y luego ya de acuerdo al trayecto que se fue dando, el mercado de Forex se fue implementando sobre otros mercados. Muy bien, que eso enseguida lo vamos a ver. Muy bien, entonces, sigamos viendo más contenido. Por ejemplo, los participantes en el mercado de Forex incluyen, es decir, que en este mercado para Forex realizan operaciones, podemos llamarlo así, los bancos, instituciones financieras, corporaciones multinacionales, inversores individuales y especuladores. Entonces, nosotros que estamos estudiando, estamos en uno de estos dos, inversores de forma individual, o si no, especuladores significa determinar que de esta zona el mercado va a subir o va a bajar, ¿cierto? Entonces eso significa especular, ¿se entiende, no? Hasta aquí. Sí, se entiende todo. Muy bien, ahora continuemos. Para el mercado de Forex se ha creado contratos de volumen, ¿cierto? De negociaciones para obtener mayores beneficios. O sea, en pocas palabras, esto es Forex, ¿cierto? El mercado de Forex es esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en pequeños movimientos de compra o venta, haciendo las combinaciones de lotaje, pips y apalancamiento. Entonces, cuando ustedes escuchen pips, lotaje y apalancamiento, entonces significa que, ¿qué tipo de mercado va a ser? Forex. Forex. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de lotaje, pips y apalancamiento, entonces los tres juntos, entonces es Forex. ¿Ok? Entonces, obviamente sobre los mercados existentes para el mercado de Forex. Muy bien, entonces veamos el último punto. Nos dice, si analizamos en la mayoría de los brokers actuales, podemos ver que Forex sobre divisa está desde el año 1994. Hasta hoy el mercado sigue activo. ¿Por qué este contenido? Por ejemplo, no hace mucho, ¿no? En los años 2017, si no me equivoco, aquí en Bolivia, precisamente, no sé
como será en otros países como Colombia, Perú y entre otros, llegaron las empresas piramidales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, donde supuestamente hacían trading y te lo triplicaban en 30 días o 60 días, si no me equivoco, ¿cierto? Y obviamente te pagaban de eso, ¿no? Entonces, en realidad eso eran Ponzi, ¿no? Es decir, empresas piramidales que te ofrecían rentabilidad fija cada mes, supuestamente realizando trading, ¿cierto? Entonces, en este caso, para que nosotros no lleguemos a pensar nuevamente de que esto de aquí, es decir, de que este mercado de trading o este mercado de Forex, de que cualquier rato se va a ir a la quiebra o cosas así, entonces, para no pensar en eso, entonces, fíjense, este mercado existe de forma real en los brokers, que enseguida vamos a ir al gráfico, existe como un promedio de desde el año 94, ¿cierto? ¿Cuántos años teníamos nosotros en ese año de los 94? Y recién nos enteramos el día de hoy, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes. En mi caso, por lo menos yo tenía unos 3 a 4 años, supongo, ¿cierto? Y no conocía. Peor a mis 15, 20 años no lo conocía, ¿cierto? Entonces, no hay cómo nosotros empecemos a dudar en este mercado sabiendo que de forma real existe el mercado desde esos años. A ver, vamos a revisar. Vamos a ir al gráfico. Voy a borrar esto. Por ejemplo, empecemos con eurodólar. Este eurodólar. Aquí está. Y vamos a subir a semanal. ¿Ok? Y semanal. Y revisemos. Por ejemplo, según el broker FXCM, a ver, fíjense aquí. Según este broker, podemos revisar que nos provee datos, es decir, este broker, o sea, los usuarios o los traders han empezado a realizar operaciones desde el año, aquí podemos ver, ¿desde qué año? Desde el año 71, desde enero del año 1971, ¿cierto? En ese año yo ni siquiera existía, ¿no? Tal vez muchos de ustedes tampoco. Entonces, son datos que nos muestran desde ese año el broker FXCM, o sea, el mercado de Forex sobre el mercado de euro-dólar ya existía desde el año 71, ¿cierto? Entonces, hasta aquí todos van siguiendo. Sí, sí, lo he visto. Entendido, lo he visto. Ya, muy bien, a ver, vamos a revisar otros brokers. Le vamos a dar clic aquí encima del par. Por ejemplo, para el Forex ICE, vamos a ver de qué año nos provee. Según este broker nos provee datos del año igual, del año 71, enero del 71, ¿cierto? Entonces, están por ahí. Entonces, lo que pasa es la cotización entre euro-dólar siempre han sido desde muchos años atrás, ¿no? Porque eran países muy importantes como el dólar americano y obviamente el euro, que es la divisa del sector Europa. Muy bien. Entonces, volvamos aquí a nuestros apuntes, nuestra guía. Entonces, con esto nosotros determinamos de que no hay como ustedes desconfíen de este mercado, ¿cierto? Como para que ustedes estén diciendo de que, a ver, por ahí, digamos, algún momento este mercado se va a caer, es decir, se va a terminar. Entonces, si va a pasar eso, ¿para qué voy a estudiar? ¿Cierto? Entonces, para que no estén pensando eso, les muestro esta parte de acá. ¿Muy bien? Entonces, si ustedes se dan cuenta, más antes se realizaba trading de distintas formas, ¿cierto? ¿Quiénes han visto la película de Wall Street? ¿Alguien? Sí. Todos. ¿Todos? Todos. Sí, lo he visto, yo también. Ya, por ejemplo, Sí, por ejemplo, según la película muestra de que
ellos llaman, ¿no? Incluso hasta la fecha existe todavía ese tipo de comportamiento, ese tipo de, ¿cómo podemos llamar? Ese tipo de trading, podemos llamarlo, ¿no? De que, según la película muestra, de que todos los agentes que son, digamos, trading, se llama, digamos, corredores de bolsa, podemos llamarlo, se lo conocía de esa forma, ellos llamaban, ¿no? A un X cliente ofreciéndole, oye, mira, tal acciones según nuestros analistas dicen que va a subir y es momento de comprar. Entonces, te invitamos a que compres esa acción. Entonces, si esa persona compraba, ¿cierto? Se ganaban su comisión ellos, ¿cierto? Entonces, por correr, digamos, esas operaciones entre el cliente y la supuesta empresa que ofrecía sus acciones o algún proyecto nuevo que presentaba, ¿cierto? Entonces, más o menos de esa forma también el mercado de Forex nació desde aquellos tiempos, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver más ejemplos similares a eso. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, voy a explicar un poquito acerca de las diferencias, ¿no? La diferencia entre el mercado financiero actuales que existen versus el mercado Forex, es decir, para que ustedes entiendan, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mercado financiero y la diferencia entre el mercado Forex que estamos estudiando? Muy bien. Entonces, por ejemplo, los mercados financieros de forma física, entonces voy a hablar, por ejemplo, de se intercambia de manera física y real. Vamos a suponer un ejemplo, el dólar americano, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una divisa en sus manos, es decir, en su bolsillo, en su billetera, no sé, puede ser $10, 50 o $100. Entonces, ustedes tienen una divisa de forma real, ¿cierto? En su billetera, ¿cierto? Ahora, si ustedes lo intercambian por otra divisa, entonces ya dependerá de de las cotizaciones, ¿cierto? Que se llama oferta y demanda, ¿cierto? Entonces entonces lo tienen de forma física y real. Entonces, también se puede tener de forma digital, puede ser en una cuenta bancaria o en una plataforma de intercambio, entre otros, ¿cierto? Y ahora, en el mercado de Forex, de forma real, entonces se intercambian sobre los mercados ya existentes, es decir, sobre las cotizaciones que existen. Entonces nosotros podemos intercambiar, ¿cierto? Es decir, dependerá en el broker que estés trabajando ya, ¿no? O sobre el corredor de bolsa, digamos, que nosotros tengamos. Entonces, para el mercado de Forex también se puede intercambiar, ¿cierto? En este caso, vamos a suponer aquí, si ustedes tienen, vamos a suponer que ustedes tienen para Bolivia, voy a hacer un ejemplo, peso boliviano. Ustedes tienen peso boliviano, ¿cierto? En su bolsillo. Entonces, voy a abrir aquí un cuadrito. Ahí. Entonces, vamos a suponer, aquí vamos a buscar USD. Aquí. Esta es la cotización, por ejemplo, del dólar con el peso boliviano, ¿cierto? Que está a 6.85 actualmente. Eso muestra según el gráfico, según el broker de, no me acuerdo qué broker, pero luego vamos a ver. Muy bien, entonces, la cotización es esa, ¿cierto? Entonces, según nuestro análisis, vamos a hacer de cuenta que según nuestro análisis, ¿cierto? Esto va a subir, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si tenés bolivianos, fondos bolivianos, entonces puedes comprar dólares con 6 bolivianos 85, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que querés, según tu análisis, decís que va a bajar, ¿cierto? Entonces significa, como tenés boliviano, significa que tenés que vender, ¿cierto? Dólar. Entonces, si no tenés ni un centavo de dólares, ¿qué vas a vender? Obviamente que no vas a vender nada, porque no tenés, ¿cierto? Entonces, para vender tenés que tener dólares, ¿ok?
Eso sería de un mercado financiero de forma real. Ahora con el mercado de Forex, en caso de que no tenga dólares o bolivianos, entonces, si vos ves que va a bajar, entonces tenés un capital depositado en tu corredor de bolsa, no sé, tal vez $100. Entonces, si vos ves que va a bajar, simplemente empezás a vender según con los contratos de Forex, lotaje, pips y apalancamiento, ¿cierto? Si vos ves que el mercado va a subir, entonces con tu cuenta de $100 que tenés en tu corredor de bolsa, simplemente vas a comprar. ¿Se entiende? Y así de esa forma se obtiene beneficio. Esa es una de las diferencias entre el mercado financiero versus el mercado forex. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Positivo, Lobito. Muy bien. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a ir más rápido. Uno de los mercados financieros puedes poseer o guardar, ya sea de manera tangible o de manera intangible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si compras un lote, entonces significa que lo vas a poseer, lo tenés en tu poder y ya sabrás si ocuparlo como basurero o construir una casa o un proyecto, no sé, inmobiliario, entre otros, ¿cierto? Y aquí, para el mercado de Forex, no puedes poseer de manera tangible, es decir, no puedes poseerlo de forma así física en tu mano, ¿cierto? Pero sí puedes tener el control de los fondos autorizados por tu corredor, que en este caso sería tu broker, y puedes operar las 24 horas de lunes a viernes. Esa es una de las diferencias. El otro, generar rentabilidad, por ejemplo, en los mercados financieros. Si compras un lote, por decir, no sé, a un terreno a $1,000, ¿cierto? ¿Cómo podemos obtener rentabilidad aquí de forma en los mercados financieros? Obviamente, si es que sube por determinados, no sé, proyectos tal vez por alguna avenida que vayan a aperturar o alguna noticia buena que vaya a salir de la gobernación o de la alcaldía o del gobierno sobre tu lote o terreno, entonces probablemente por esa razón pueda subir, no sé, a 5,000, ¿cierto? Entonces, por poseer, entonces, estás adquiriendo rentabilidad, ¿cierto? Ahora, aquí en el mercado, puedes generar ganancia, ya sea por la compra o la venta, según el análisis que vayas a determinar. Entonces, esa es una de las diferencias. Por ejemplo, para el mercado financiero, solo pierde el valor de la adquisición. Vamos a seguir con el ejemplo de un terreno. ¿Qué pasa si compraste a $1,000 y por X motivo, no sé, salen noticias negativas para tu terreno de que tal vez, digamos, aperturan algo y ya tu terreno va a ser simple, va a haber inundaciones? Entonces, obviamente nadie te la va a querer comprar, ¿cierto? Y obviamente puede bajar, no sé, a $500 tu terreno por ese motivo, ¿ok? Y por lo tanto, solo está perdiendo el valor de la adquisición, ¿cierto? Pero tú un terreno lo seguís teniendo. Ya sabrás qué hacer con tu terreno ahí, ¿cierto? Pero el valor es lo que se pierde de lo que habías comprado. Y en Forex, puedes perder todo el capital si la operación es contraria. Es decir, si tenías $100 depositados, entonces de aquí, si tu análisis son malos, obviamente estos $100 puede estar en 90, puede estar en 50, puede quedar en $10 y puede quedar en 0. Entonces, hasta aquí se va entendiendo la diferencia. Sí, lo he visto. Sí, lo vi todo. Están con ganas de dormir, ¿no? Muy bien. Unos 10 minutos más y cerramos para continuar mañana. Muy bien. Listo. Ya, muy bien. Entonces, luego les voy a dar tarea ya para que ustedes puedan ampliar un poco. Bueno, ahora veamos los tipos de mercados de trading sobre Forex. Lo tengo. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hemos visto de que el mercado de Forex nació con este tipo de mercado, ¿cierto?
Y luego ya, de acuerdo al trayecto del mercado de Forex, se fueron incluyendo otros mercados. Por ejemplo, Forex sobre índice, Forex sobre acciones, Forex sobre materia prima, Forex sobre ETF, sobre fondos y sobre criptomonedas. Por ejemplo, ¿quiénes operaban Forex en los años 2018? ¿Alguien de ustedes que esté presente? ¿Ninguno? En el mercado de Forex, el mercado de criptomonedas no existía todavía. Recién se fueron incluyendo según los contratos en la bolsa de valores, creo que fue en el año 2017, creo que fue por eso que subió a los 20.000 esa vez Bitcoin, ¿no? Entonces, a partir del 2017, por su mayor capitalización, muchos brokers para el mercado de Forex fueron incluyendo, ¿cierto? El mercado de criptomonedas, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en su broker, bueno, las personas que ya tienen, ya pueden operar Forex sobre los precios de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA, Cardano y Ripple. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme a lo que fue pasando el tiempo, el mercado de Forex nació con el mercado de divisas. Luego ya se fueron incluyendo mercados sobre acciones, sobre materia prima, ¿cierto? Por ejemplo, una de ellas, las que más operan, por ejemplo, he visto que muchos operan para el mercado de Forex, para oro, ¿cierto? Otros en petróleo. Y también he visto que más operan en plata, ¿cierto? También he visto en índices, he visto que muchos operan el SP500 y el Nasdaq, ¿no? Creo que así se escribe. Nasdaq 10, creo que. ¿Cierto? Entonces, ¿quién más opera sobre otro Forex, sobre otros mercados? Criptos. Por cripto, ¿cierto? No es lo mismo operar Forex sobre criptomoneda que operar netamente criptomoneda, ¿cierto? Es completamente diferente, ¿ok? Al finalizar las clases de trading básico inicial, vamos a ver esa diferencia y les voy a mostrar en las diferentes plataformas, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, no es lo mismo operar Forex sobre acciones, ¿cierto? Por ejemplo, Forex sobre acciones se opera sobre el precio de las acciones de Facebook o de Uber o de Rexon, ¿cierto? Entonces, si quieres comprar acciones acciones netas de Facebook, entonces existen otros brokers que te ofrecen comprar acciones, ¿cierto? Entonces, acciones netas, es decir, es como que le estés comprando acciones a Facebook, ¿cierto? Pero Forex es operar sobre los precios de las acciones de Facebook, dependiendo del broker que te va a proveer para ese tipo de mercado. Entonces, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a ver esto acá hasta que es trader y luego ya vamos a continuar el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, entonces como tarea, ustedes tienen entonces lo siguiente. Ustedes aquí les dije definan cuál es su propósito de vida para que ustedes puedan reflexionar, ¿no? Tal vez les ayude bastante. A muchos sí les ha ayudado bastante. Aquí pueden ampliar, ¿no? Para que ustedes no estén diciendo, este lobo me la está charlando, que eso no era mercado financiero, ¿cierto? Entonces ustedes vean acerca de los mercados financieros, por qué existe y por qué existen actualmente el mercado de divisas y el mercado de trading, ¿ok? Entonces, el mercado de trading actual, ¿cierto? Desde cuándo existe, todas esas cosas. Pueden ampliar un poco más. Y para el mercado de Forex lo mismo, amplíen un poco para que ustedes estén con mayor claridad. Cuando a alguien le pregunten, oye, ¿a qué te dedicas? O yo te veo mirando grafiquitos ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Cierto? Entonces,
para que sepas responder con exactitud, entonces tenés que saber, obviamente, por lo menos las partes más básicas, ¿no? Del contenido sobre el mercado de trading forex. ¿Muy bien? Entonces, bueno, aquí en la diferencia no hay nada. Los tipos de mercado, ¿desde cuándo se fueron tal vez incluyéndose forex sobre acciones, por decir? ¿Cierto? Para que ustedes tengan el conocimiento adecuado. Entonces, aquí esta parte, quiero dar la tarea a lo siguiente. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es el nombre del mercado? Y en este caso le decimos, por ejemplo, de peso boliviano, ¿cierto? Su abreviatura, ¿cuál es? BO. ¿Y del dólar americano, cuál es? Dólar americano es USD, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo de que ustedes tienen que aprenderse el nombre y cuál. Por ejemplo, cuando yo diga CAT franco, entonces ustedes tienen que saber cuál es su sigla, ¿cierto? Cuando yo diga australiano y en japonés, entonces tienen que saber. O simplemente incluso, vamos a suponer que yo pueda decir GBP NZD. Entonces, ¿qué significa eso? Libra Nueva Zelanda, ¿cierto? Entonces, todo eso ustedes tienen que ir aprendiéndoselo, el nombre del mercado y su sigla, ¿ok? O su abreviatura, como muchos lo conocen. ¿Se va entendiendo? Positivo. Entendido. Entonces, los nuevos vayan aprendiendo todo eso. Inclusive en su plataforma de MT4 o MT5 están ahí, ¿no? Directamente desde su abreviatura están. O si no, en la plataforma de TradingView igual. Ya más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Pero de momento, en sus apuntes vayan estudiando eso. Muy bien. Entonces, para terminar, mañana lo vamos a continuar. Vamos a terminar con esta parte, ¿no? Para que ustedes igual vayan aprendiendo. Muy bien, entonces, ¿qué es un trader? ¿Cierto? Entonces, muchos tal vez se preguntan, ¿no? Bueno, y al estudiar esto, ¿qué profesión, digamos, es lo que voy a tener? ¿Cierto? Entonces, en sí ustedes al estudiar esto, se están formando para ser trader, ¿cierto? O sea, una persona, por ejemplo, nos dice el contenido, trader es un individuo o una empresa, porque también existen empresas, ¿no? Que consiguen muchas personas que tienen este tipo de profesión y se presentan a la broker como empresa, ¿cierto? Entonces, y en este caso nosotros seríamos de forma individual. Entonces, por eso nos dice que traders es un individuo o una empresa que se encarga de obtener y vender instrumentos relacionados con la finanza, ¿cierto? O sea, estamos hablando con los mercados financieros, tales como pueden ser, digamos, como divisas, acciones, derivados, futuros y entre otros tipos de mercado que obviamente se pueda operar para este tipo de mercado, ¿ok? Entonces la traducción de la palabra trading es comercio, es decir, en pocas palabras, nosotros en español podemos llamarlo trader, significa ser comerciante sobre los mercados existentes en la bolsa de valores, ¿cierto? Entonces, que obviamente de allí es que sale pues esta palabra que trader se traduzca como comerciante. Entonces, esto puede referirse al comercio de divisas, acciones y entre muchos otros mercados. Por ejemplo, el trader debe estar pendiente de las alteraciones o modificaciones que ocurren en el mercado. Entonces, para esto es lo que nosotros lo que estamos estudiando, ¿cierto? Tenemos que estar listos nosotros. ¿Dónde vamos a comprar si es que el mercado, digamos, sufre algunas alteraciones? Alteraciones significa cuando el mercado empiece a subir de un punto a otro, ¿cierto? Cuando el mercado empiece a subir de un punto hacia abajo. Entonces, para que nosotros sepamos dónde vamos a comprar, ¿cierto? O dónde vamos a vender. Entonces, para esto nosotros estamos estudiando, para saber, para estar pendiente de acuerdo al comportamiento del mercado que vaya a existir. Muy bien, entonces,
pocas palabras, ya ustedes entonces saben qué es lo que están estudiando y qué es lo que van a hacer, ¿cierto? O qué tipo de profesión es lo que tienen ustedes al terminar o al hacer este tipo de mercado. Muy bien. Ahora, las ventajas. Entonces, ¿por qué, digamos, muchas personas se interesan en estudiar esto? ¿Cierto? ¿O por qué ustedes que están aquí presentes se interesaron? Quizás, digamos, ni siquiera saben las ventajas, ¿no? Entonces, una de las ventajas de estudiar esto es que nosotros podemos trabajar desde cualquier lugar. Es decir, no sé si, por ejemplo, muchos de ustedes están en diferentes países, Ecuador, incluso Estados Unidos, España, México, Perú, Argentina, ¿cierto? Entonces, inclusive aquí en Bolivia, entonces están de diferentes partes, ¿cierto? Entonces, esa es una de las ventajas de que nosotros, no importa el lugar, suficiente que tengamos nuestra laptop o nuestro móvil celular, obviamente que estemos conectados al internet. Y con eso ya nosotros si sabemos analizar y sabemos operar, seguramente desde cualquier punto del lugar vamos a poder, en este caso, ganar con nuestro capital que nosotros operemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestra experiencia que nosotros tengamos hasta la fecha, obviamente. Muy bien. Y también la otra ventaja es que cualquier persona que desee aprender, o sea, no, así como les decía en los anteriores contenidos, sin importar si hayas terminado el colegio o no, o si hayas terminado la universidad o no, entonces igual puedes aprender siempre y cuando le pongas todas esas ganas y toda esa responsabilidad de poder aprender, ¿cierto? Entonces, los horarios son disponibles, no hay un horario fijo, ya depende de adecuarlo de acuerdo tal vez, digamos, a tu zona horaria, porque recuerden que en este momento de España no se debe ser a las 5 de la mañana, tal vez, ¿cierto? Entonces ya depende de la zona horaria y también de acuerdo al tiempo que ustedes puedan disponer, porque muchas personas aún siguen trabajando, pero están aprendiendo para luego tal vez ya dedicarse netamente a esto, una vez que sepan hacer los análisis correctos. Muy bien. Y no necesariamente necesitan tener cantidades extremadamente altas, ¿cierto? Simplemente un capital mínimo. Por ejemplo, existe un broker que acepta incluso hasta $10, ¿cierto? Y tenemos incluso, bueno, a mi persona también, desde $10, como sin nada, hemos llegado a 500 hasta $3,000, de $10, ¿cierto? Entonces, si tus análisis son correctos, sabes cómo operar, sabes cómo, cuándo tomar decisiones para comprar, cerrar operaciones en ganancia o en pérdida, entonces estoy seguro que con $10 probablemente lo hagas crecer hasta 500, 3,000 o hasta $10,000. Tenemos alumnos que han tenido ese récord. De $10 han llegado hasta 3,000, 4,000. Han habido también algunos que de 500 han llegado hasta $60,000. ¿Cierto? Entonces, seguramente han visto el TikTok del maestro Luca. Tiene ahí evidencias de que de un capital mínimo se puede llegar a crecer. Entonces, eso es una de las ventajas también para que ustedes se motiven y puedan seguir estudiando y puedan ser mejores traders. ¿Ok? Y obviamente la rentabilidad ya depende de cada uno de ustedes, de la experiencia y del estudio que ustedes le vayan a poner. Y hay muchas otras ventajas más que podamos explorar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con esto y mañana vamos a continuar. ¿Les parece? Sí, claro, claro. Perfecto. Me parece bien. Muy bien, entonces Muy bien, Lobito. espero que